Saludos amigos televidentes. Les damos la bienvenida a este espacio en el cual pretendemos desde el Hospital de la Universidad Central del Este, esta sección UC Salud. En el día de hoy nos acompaña la doctora Tania Vargas, neuróloga nuestra, y quien va a tocar un tema de mucho interés a propósito de que estamos ya a punto de conmemorar el Día Mundial de la enfermedad de Parkinson. Doctora, bienvenida a UC Salud. ¿Cómo se siente? Muchas gracias. Para mí es un honor poder formar parte de este espacio. Qué bueno. Doctora, Parkinson. Cuando oímos Parkinson pensamos en temblores, pero yo quisiera hacer un poquito de historia primero con usted. ¿Cuándo se describe por primera vez? ¿Dónde se describe los inicios de esta enfermedad del Parkinson para que nuestros amigos puedan ilustrarse? Sí, aunque tenemos registros más antiguos de la sintomatología de la enfermedad, fue el neurólogo británico James Parkinson, nacido un 11 de abril, el cual hizo la primera descripción clínica de la enfermedad. Y él tituló su ensayo de esta descripción como la parálisis agitante, describiendo la sintomatología o la tríada clásica de la enfermedad, que hasta hoy es la que conocemos, aunque ya sabemos por todas las investigaciones, observaciones clínicas, que el espectro de la sintomatología del Parkinson va mucho más allá de los síntomas motores de la enfermedad. ¿Qué será que son los del blog? Sí, pero la clínica que él describió fue la tríada de el temblor, que regularmente es un temblor en reposo, de mediana a gran amplitud, una rigidez que se describe como rigidez en rueda dentada, a diferencia de la típica rigidez espástica de las lesiones de motoneurona, y la presencia de bradicinesia o alteración en cuanto a la lentitud del movimiento, es decir, lentitud del movimiento, y la hipocinesia, que es la disminución en la amplitud del movimiento. ¿Y cómo aparece esta enfermedad? Porque tenemos enfermedades virales, enfermedades infectocontagiosas, tenemos enfermedades de origen genético, tenemos enfermedades ambientales, pero ¿cómo aparece en el ser humano la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson primaria es una enfermedad crónica neurodegenerativa que se debe a una alteración de una sustancia negra que se produce a nivel del tronco encefálico, donde se encuentran núcleos y células que producen un neurotransmisor que se llama dopamina. El déficit de este neurotransmisor a nivel de la sustancia negra es el responsable de la mayoría de los síntomas motores del Parkinson, aunque se ha visto que hay otras alteraciones en el sistema nigroestriatal que tiene que ver con los ganglios basales, que son la piedra angular de lo que llamamos la vía extrapiramidal, que controla lo que es la amplitud del movimiento, cómo va a ser ese movimiento en el ser humano. Ahora bien, no solamente tenemos lo que es la enfermedad de Parkinson primaria, que es la que estamos conmemorando el día de hoy, sino que también se describe el llamado parkinsonismo, que no son más que los síntomas típicos de la enfermedad de Parkinson, pero que pueden estar ligados a otras etiologías. Por ejemplo,
una de las más frecuentes son las etiologías farmacológicas. Dentro de ellas, los fármacos más asociados son los antipsicóticos. Cualquier tipo de antipsicótico pudiera producir un síndrome parkinsoniano. También se ha visto asociado a eventos vasculares, cerebrales, a hidrocefalia, y también un dato muy importante es que se han visto casos ya en varias pandemias de un parkinsonismo postinfeccioso, casi siempre luego de una infección viral, como lo comprobamos también cuando tuvimos la pandemia del COVID-19, que uno de los síntomas ya en el proceso postinfeccioso, dentro de los síntomas neurológicos, se podría desarrollar parkinsonismo. Una pregunta. Recordar que cuando la doctora habla de etiología hay causa, ¿verdad? La etiología es la causa o las causas que la ciencia puede demostrar. Doctora, quiero saber, ¿hay alguna edad específica, algún tipo de raza que sea más común, algún tipo de alimentación? Yo sé que usted habló de que es una enfermedad degenerativa, como hay otras, pero para que el público entienda, porque la gente dice, yo tengo culpa de que me dé Parkinson, ¿qué yo hice mal? A veces la gente se pregunta. Entonces, viene el sentimiento de culpa en el paciente, y yo sé que usted se ríe porque parece que lo ha vivido, y lo ha vivido. Estaré pagando algo, qué sé yo. Entonces, ¿cómo aparece esto? Sabemos que es un proceso degenerativo, pero a los amigos televidentes, a los amigos que están en eso, para explicarles, si es más frecuente en algún tipo de edad, raza, etc. Sí, la enfermedad de Parkinson, según lo que es la epidemiología de la enfermedad, la edad más característica es alrededor de los 50 años, que nosotros podamos ver los síntomas manifiestos, aunque ya sabemos, como en todas las enfermedades neurodegenerativas, que esos cambios a nivel de la estructura cerebral y de los neurotransmisores, y también ya recientemente, como se ha descubierto, el depósito de proteínas anormales como la alfa-sinonucleína y la proteína tau, que tienen un papel en la sintomatología del Parkinson, pueden venir de muchos años atrás, aun cuando el paciente no tenga síntomas o sean síntomas subclínicos, ¿de acuerdo? Pero podemos ver lo que es el parkinsonismo juvenil. Hay pacientes jóvenes menos de 21 años que pueden desarrollar la enfermedad, y cada día estamos viendo casos en pacientes más jóvenes. Se ha descrito un predominio en el sexo masculino en la enfermedad de Parkinson. Excelente, excelente. Bueno, muy interesante todo esto que estamos hablando de la enfermedad de Parkinson con la doctora Tania Vargas, quien es neuróloga de aquí, de nosotros, el Centro Médico UCE. Vamos a hacer una breve pausa y en breve retornamos. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial. Por eso, todas las sociedades cardiovasculares nos unimos para educar a la población general sobre algunas recomendaciones a tener en cuenta a fin de prevenir las enfermedades cardiovasculares. Por eso te digo, si has tenido dolor de pecho, falta de aire, mareos, sensación de que vas a perder el conocimiento, es importante que puedas obtener una evaluación cardiovascular. Continuamos con su espacio UCE Salud. Y en el día de hoy tenemos el honor de compartir con la doctora Tania Vargas, neuróloga de gran fuste y mucho conocimiento. Y queremos como exprimir a la doctora todo esos conocimientos que tiene. Pero vamos a seguir aprovechando el tiempo. Doctora,
¿cómo podríamos clasificar, cómo podríamos diferenciar el tipo de Parkinson que tiene una persona? Y sobre todo, al final, quiero que me hable del abordaje. Eso es una enfermedad que lo trata un solo médico, son varios. Me gustaría que usted me explique eso. Sí, dentro de la sintomatología de la enfermedad de Parkinson, es muy importante que nosotros sepamos reconocer y dar importancia a que no solamente el paciente se nos va a presentar con los síntomas motores típicos de la enfermedad, es decir, el paciente con el temblor en reposo, en forma de cuenta monedas, el paciente que tiene una marcha lenta, que se describe como marcha de pequeños pasos, el paciente que está rígido, que se puede quedar congelado, que a veces no puede iniciar un movimiento y que puede tener caídas también por esa afección en la función motora, sino que hay que darle mucha preponderancia a los síntomas no motores de la enfermedad, porque pueden ser síntomas que limiten mucho la calidad de vida del paciente. Dentro de estos síntomas no motores hay que darle un lugar preponderante a los de la esfera neuropsiquiátrica. El paciente con enfermedad de Parkinson es un paciente que puede desarrollar apatía, puede desarrollar depresión, ansiedad, puede tener una somnolencia diurna excesiva, puede tener trastornos del sueño importantes, sobre todo pudiera tener insomnio, lo que llamamos el síndrome de piernas inquietas, alteraciones del sueño REM, los llamados sueños vívidos, que son sueños que, es decir, el paciente se siente como que está dentro del sueño y puede despertar con esa agonía, con esa inquietud. Y esto es algo muy, muy importante. También el paciente con enfermedad de Parkinson puede tener una falta de control de los impulsos, puede presentar celotipia también. Y esto es algo que envuelve no solamente al paciente, sino al entorno que lo rodea. También hay síntomas de la esfera autonómica. El paciente puede desarrollar hipotensión ortostática, que esto es algo sumamente relevante. El paciente puede tener manifestaciones gastrointestinales, como son constipación, cianorrea. El paciente podría tener náuseas, vómitos, disfagia, que limiten su capacidad para deglutir y que tenemos que ponerle atención, porque muchas veces esos pacientes, por ejemplo, que hacen constipación crónica, pudieran hacer una obstrucción intestinal. Recordándole cuando habla de constipación crónica, ese es el estreñimiento, la dificultad que tiene para evacuar. Exactamente. Y también la disfagia pudiera conllevar a un mayor riesgo de broncoaspiración en el paciente con Parkinson. También, a medida que avanza la sintomatología de la enfermedad, pudiéramos tener lo que llamamos la micrografia, es decir, hay una alteración en la escritura del paciente, se vuelve más pequeña y también se presenta una hipofonía, una voz más apagada y más lenta, que puede ser también un síntoma típico de la enfermedad. ¿De qué manera ahora modernamente se aborda este tipo de pacientes? Sabemos que el neurólogo viene siendo como quien dirige, ¿verdad? A donde va siempre el paciente al neurólogo por los síntomas que presenta de los temblores, de
y todo el mundo tiene que decir, ve al neurólogo. Si sabemos esto, pero ¿hasta dónde se ha quedado el manejo en el neurólogo? ¿O es un manejo ya, diríamos, multidisciplinario? ¿De qué manera modernamente está tratando esta enfermedad del Parkinson? Sí, sin duda, todas las enfermedades neurodegenerativas ya se está transformando a un manejo que necesariamente tiene que ser un manejo transdisciplinario por todas las complicaciones y los síntomas asociados a la enfermedad. Muchas veces tenemos que auxiliarnos del neuropsicólogo, del psiquiatra, del médico internista, del gastroenterólogo, del fisioterapeuta. Es muy importante que esos pacientes que tienen una limitación importante con el movimiento puedan recibir ayuda del fisioterapeuta para mejorar esa sintomatología. También, en ocasiones, y si el paciente califica ya luego de una evaluación del especialista en movimientos anormales, existen técnicas neuroquirúrgicas que pudieran solucionar sobre todo los síntomas motores de la enfermedad. Yo quiero preguntarle ya antes de finalizar. Pregunta corta, respuesta corta. Una persona puede tener una enfermedad del Parkinson porque alguien le haya echado un mal, una brujería, como decir. No, mi doc. Sí se ha asociado a ciertas exposiciones ambientales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, herbicidas, ciertas Bueno, toxinas. pues eso estaría entre tóxicos. Exactamente. Un parátiro, un maratio, porque al final va a ir al sistema nervioso y podría afectar. Exactamente. Exactamente. De hecho, va a afectar neurotransmisores, hay un tratamiento del sistema muscarínico y todo ese tipo de cosas que podría afectar inhibidores de la colinesterasa, como dicen ese tipo de elementos. Pero, bien, doctora, ¿qué normalmente la gente hace que no debería hacer en la enfermedad de Parkinson? ¿Qué hace que no debería hacer? ¿Y qué sería lo correcto cuando tiene los primeros signos? Lo ideal siempre es que acuda al neurólogo. Desde que los familiares o el paciente empiecen a notar alguna de estos signos y síntomas que hemos comentado. Es muy importante que el paciente no sienta vergüenza por lo que le está ocurriendo, ¿de acuerdo? Y que sepa que de manera conjunta y buscando todos los recursos posibles, nuestra labor es buscar la mejoría de sus síntomas y el tratamiento más adecuado según la idiosincrasia del paciente, según sus comorbilidades. Excelente. Bueno, un mensaje final. Yo quiero que usted me le dé a ese público que ha estado siguiendo este programa con tanta atención a propósito de la conmemoración del Día Internacional del Parkinson, que ya usted sucedía a quien descubrió la enfermedad un 11 de abril, ¿verdad? Por eso conmemoramos este 11 de abril y recordamos y estamos llevando la educación a través de UCE Salud a todos los amigos que nos siguen. Doctora, un mensaje final para las personas que tienen este tipo de enfermedad para sus familiares. Sí, que no desistan en cuanto a lo que es la búsqueda de las soluciones, que no desistan en cuanto a la persistencia con la medicación, ¿de acuerdo? Y para nosotros los médicos, como es el lema de este año, un futuro sin enfermedades neurodegenerativas, que no nos cansemos de investigar
de actualizarnos sobre la etiología de esta enfermedad y sobre las múltiples soluciones que podemos ofrecer a los pacientes con enfermedad de Parkinson. Bueno, hemos estado conversando con la doctora Tania Vargas, neuróloga. Doctora, pero yo quiero saber, usted, doctora, aquí en el Centro Médico, ¿use algún horario de usted ofrece servicio, donde la encuentran, consultorio, a personas que quieren visitarla después de ver este programa? ¿Dónde la podrían conseguir y en qué horario? Sí, estamos a sus órdenes para servirle con humildad. Nuestro consultorio está localizado en la residencia UC3, en el segundo piso, en el horario matutino, lunes, martes, jueves y viernes. Bueno, agradecemos. Solo nos queda de verdad agradecer, doctora Tania Vargas, que ha dejado de su tiempo para compartir con nosotros tanto conocimiento. Hoy con el tema enfermedad del Parkinson. Doctora, muchísimas gracias. A ustedes, amigos de UC Salud. Será hasta una próxima entrega.